Enrique Quiñones es presidente de Apotur. ¿Qué es Apotur? Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno. Además es socio gerente de Viajes Pacífico. ¿Por qué lo he invitado? Porque quiero saber cómo va el sector turismo. Ya he dicho al inicio del programa que cuando hablamos del sector turismo, uno está pensando de que se va de viaje, agarra la mochila, agarra la maleta, según sea, lógicamente, o bien sea ¿qué les puedo decir? O bien sea la persona que, digamos, tiene un promedio de gasto o tal vez su gusto es ir de ciudad en ciudad, o aquella otra que prefiere establecerse en un hotel. Lo cierto es que depende mucho, digamos, de este circuito, cocineros, asistentes de cocineros, mozos, artesanos, hoteleros, choferes, en fin, se mueve una serie de cosas, además que ciertamente toda la cadena de alimentos. ¿Cómo va este sector? Al señor Quiñones le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Milagros. Mucho gusto y muy encantado de compartir contigo lo que el turismo nos trae a todos. Efectivamente, que es tan apasionante, ¿no? Pero debe ser mucho más interesante y dinámico trabajar en este sector. ¿Cómo vamos? Bueno, saliendo, definitivamente ha sido 2 años duros en el sector turismo receptivo, que son, digamos, los que recibimos a los visitantes que vienen del exterior aquí. Han sido 2 años de aprendizajes, de sufrimientos, pero a partir de noviembre, diciembre del año pasado comenzamos ya poco a poco a despegar. Es un despegue lento. Enero, febrero estuvimos impactados por esta variante Omicron y a partir de marzo ya comenzamos nuevamente a despegar. Y bueno, esta Semana Santa, que tanto para el turismo que viene del extranjero como también para el turismo nacional ya está más que animada, ¿no? Y bueno, las personas, digamos, dejando un poco el miedo detrás, ¿no? Correcto. ¿Qué ha cambiado? Bueno, obviamente algunas cosas como la digitalización, que ahora sí el turista pues busca un poco más a través de internet, ¿no? Encontrar las opciones, tal vez informarse un poco más de a dónde tiene que llegar. Los protocolos obviamente son una parte de repente principal de esto. Después, en realidad, se han tejido muchos mitos durante la pandemia, incluido yo inclusive, que pensaba que esto iba a cambiar un poco, pero el turismo está volviendo a ser lo que antes conocíamos, ¿no? O sea, las personas tienen esta necesidad de experimentar, de salir de su casa, de moverse, de encontrarse con amigos, de encontrarse con familias, de llegar a lugares recónditos donde tal vez hoy en día todavía no llegan tanto turistas como antes lo había, ¿no? Y tal vez sí, lo bueno que nos ha traído esto es que nos ha llevado a revisar, digamos, este sobreturismo que había en ciertos lugares del Perú, ¿no? Ahora, claro, el turismo de Perú es una estructura, es un tejido empresarial bastante grande, importante, desde pequeñas empresas, grandes, hasta inclusive personas comunes que también hacían, digamos, sus ingresos con el turista que venía del extranjero, también con el turista nacional en diversas fechas como Semana Santa, 28 de julio y otras, ¿no? El En ingreso... realidad... Perdón, sí, por favor. Sí, no, en realidad obviamente es un tejido, como bien lo dijiste, bastante importante, ¿no? Y con muchas personas participando en ella, ¿no? El ingreso mayor proviene del turismo nacional o externo. Ahora mismo es el turismo nacional, pero esto, digamos, entendamos lo que, bueno, estando ya casi la gran mayoría de actividades reactivadas, muchos de los trabajadores, de las personas que pueden también viajar, están en sus centros de trabajo ya laborando, algunos en presencial u otros en remoto, y muchas veces no les permite viajar.
las fechas de Semana Santa, como ya lo dije, 28 de julio, posiblemente vacaciones escolares de mayo, de octubre, ¿no? Son fechas principales de viaje nacional, pero todas esas fechas que no son las que se mueven los nacionales, es donde el turista extranjero, digamos, fortalece a ese tejido empresarial, ¿no? De hoteles, de transportistas, de restaurantes, y bien así también el turista que viene del extranjero, al demandar una mejor calidad, posiblemente, digamos que deja un mejor ingreso a cada una de estas empresas, ¿no? He sabido que el turista extranjero, dependiendo de dónde provenga, es más o menos exigente. Por ejemplo, probablemente quien paga más por un turismo, digamos, cultural, histórico, es el japonés, que incluso es más respetuoso y tal, pero así también exige otras condiciones que le pueda brindar, por ejemplo, en términos de seguridad. Me refiero al Perú, ¿no? Sí, a pesar de todos los problemas que tenemos acá internamente, Perú hoy en día es todavía concebido como un país seguro para visitarlo. Nuestros problemas internos a veces no traspasan, a Dios gracias, fuertemente nuestras fronteras. Sí, tal vez los temas políticos, sí, tal vez cuando hay disturbios mayores, ¿no? Pero digamos que el mundo no es, digamos, hoy en día tan tranquilo, así que hay problemas en todas partes. Pero digamos que el turista que proviene hoy en día el que más está creciendo es el turista latinoamericano, porque es el que está más cerca, ¿no? Sumado al estadounidense, que también está, digamos, volcándose a nuestro país. En una segunda fase, tal vez en julio, agosto, estará viniendo ya el turista europeo, y en una tercera fase todavía recién el turista asiático, ¿no? Que eso no quiere decir que no tengamos asiáticos antes, lo vamos a tener, pero digamos todavía las fronteras en muchos de estos países están relativamente cerradas, ¿no? Y digamos, ¿cuál es el sector, digamos, que se desarrolla más? El turismo cultural, gastronómico, de aventura, el místico. ¿Cuál es en orden el que causa mayor interés en el extranjero? Bueno, por características de nuestro país, obviamente la cultura atrae mucho, ¿no? Pero también nuestra naturaleza, por las selvas que tenemos, y obviamente la gastronomía es algo que ahora último pues congrega, digamos, el interés de muchas personas. Pero digamos que un turista hoy en día no es un turista que se pueda definir por un segmento. Quien llega, obviamente va a querer conocer la cultura inca y otras de nuestro Perú, pero también va muchas veces hacia las selvas de Iquitos o Puerto Maldonado, ¿no? Y esto lo quiere combinar con una buena gastronomía durante todo su viaje. También hace actividades de aventura en el Cusco principalmente, o en los desiertos de Ica, ¿no? En el norte, que también, bueno, tenemos varios atractivos ahí, ¿no? Lamentamos lo que está sucediendo ahorita en Cuelap, y eso sí, eso es un impacto a nuestro país, la verdad, bastante penoso, ¿no? ¿Qué está precisando el sector turismo? Pregunto, de parte del gobierno, ¿se precisa de alguna medida, digamos, fundamentalmente? Bueno, en plena pandemia obviamente se dieron estos rescates financieros a través de los programas de Reactiva y de FAE Turismo, los cuales han ayudado a que muchas de las empresas del turismo como sobrevivan, porque para nosotros la verdad que este programa no fue un Reactiva, sino un sobrevive 2 años. ¿Y qué pasa? De que luego de haber pasado este impacto, que recién nos estamos recuperando, las cifras de migraciones dicen que enero y febrero solamente entraron 18% de los turistas que entraban en el 2019, en el mismo periodo. Seguramente en marzo será un poco más, pero realmente para la cantidad de negocios que dependían del turismo receptivo todavía es muy poco.
Entonces estamos pidiéndole al gobierno que hayan estas medidas de entendimiento, si se quiere decir, de que nuestro sector no se ha logrado reactivar como ya otros lo han hecho, y este programa Reactiva, que ya deberíamos estar comenzando a pagar ahora en mayo o junio, o tal vez algunos ya en abril, sea, digamos, pospuesto en los pagos todavía para el próximo año, si es que es posible, ¿no? Porque en las empresas turísticas ahorita estamos en un gran dilema. O vamos a comenzar a pagar deuda, o tenemos que recontratar las personas que hemos dejado, digamos, en el camino, ¿no? Porque el turista ya está comenzando a venir, pero si comenzamos a ver nuestros presupuestos, no calza el contratar personas y el pagar la deuda inmediatamente, ¿no? Porque no tenemos caja, no hemos hecho caja necesaria para poderla pagar, ¿no? Entonces, es una de las medidas que pedimos, ¿no? Y si bien es cierto, la deuda se tenía que pagar en 36 meses, pedir que por lo menos sean 48 o 60 meses, ¿no? O sea, que igualmente yo creo que el sector turismo está dispuesto a pagar un poco más del interés, posiblemente que se tenía con el programa, pero que, digamos, se haga de una mejor manera, ¿no? Esa es como la medida principal, digamos, la inmediata, ¿no? Las medidas que afectan un método, ¿no? Y aunque ese impuesto se reintegra, hay que pagarlo primero antes de reintegrárselo. Entonces, con el sector afectado de hoteles, estábamos solicitando que este ITAN se exonere de pagar al menos por un año, ¿no? Y tal vez, y si no es que no se exonera, que ese impuesto sea prorrogado para otro año, ¿no? De ahí, bueno, estamos pidiendo también de que el Fondo de Promoción Turística tenga que es Promperú, realmente tenga una actividad mucho más, digamos, fuerte, que Mincetur fortalezca esto de ahí. Obviamente que también el turista nacional las medidas son esas, y después de ahí dejarnos trabajar, hacer también que la seguridad del país se fortalezca, porque lamentablemente sufrimos ante todo estas cortes de las carreteras al sur, a Ica. Ahora mismo hay programado un paro en el Cusco para el 18 y 19, convocado por todas las bases sociales que votaron inclusive por este mismo gobierno, y hay demandas que ya son, según ellos, es una demanda preventiva, es un paro preventivo general de 48 horas posterior a una Semana Santa, que todavía hay turistas que están gozando de sus viajes en el Cusco. Claro. Y bueno, el Estado no tiene una respuesta válida tal vez a esto, ¿no? Yo me imagino que todo esto además no solamente se está diciendo como presidente de Apotur, sino además también porque no hay nada mejor que hablar cuando uno se ensucia los zapatos. Y entonces tengo que decir que Enrique Quiñones es socio gerente de Viajes Pacífico, que no es otra cosa que decir que trabaja en una empresa, además es presidente de esta asociación, lo que permite, digamos, vivir el día a día, ¿no? Sufrirla, también tener esperanza, ciertamente, pero qué mejor que un gobierno que pueda trazar un horizonte distinto y sobre el cual podamos, como otros países, sustentar una buena parte de los ingresos con el turismo, porque está un poquito lejos si vamos a querer, pues, destacar, ya no digo, pues, yo no hablo de la industria extractiva, ¿no? Estoy hablando, ni llegaremos a los zapatos para hacer, pues, línea blanca, ¿no? Eso pasa por un proceso de educación, un proceso un poquito largo, ¿no es cierto? Y apenas, no podemos, pues, ni pisar en los talones a China, ¿no? Pero tendríamos que ver cuál es nuestro fuerte, ¿no? Además de la extracción de minerales, o además de digamos,
de vender los productos agrícolas. Tendríamos que fijarnos en reforzar los pilares del turismo, en seguridad, en valorar o revalorar también ciertos lugares, en darle inversión, por ejemplo, a todo lo que se refiere a investigación para la arqueología, la geografía, ¿no es verdad? Entonces, buscar incluso otros lugares que podrían ser muy interesantes para venta de paquetes turísticos. Pues en otro momento, Enrique Quiñones, presidente de Apotur, me gustaría seguir conversando de ese tema. Esta fue a propósito de la medida que dio el gobierno en relación a poner en estado de emergencia el sector turismo. Veremos pues qué resultados hay en poco tiempo. Bueno, sí, agradecemos al menos que se haya dado este decreto de emergencia que, digamos, esperemos establezca las medidas necesarias para que el turismo salga de este entrampamiento que tenemos ahora, ¿no? Porque está comenzando a llegar el turismo y justamente en esta llegada que tenemos, digamos, los problemas que surgen, ¿no? De nuestra parte, estamos haciendo todos los esfuerzos, participando en ferias internacionales, motivando a nuestras contrapartes en el exterior para que no dejen de publicar Perú, para que pongan publicidad de Perú y se vendan los paquetes turísticos. Perú tiene todas las capacidades para ser uno de los grandes países del turismo en el mundo. No pocos países tienen selvas, montañas, cultura, playas, ¿no? Son pocos los países que lo tienen, pero digamos de que siempre el turismo no ha sido bien valorado, si se quiere decir, en el Perú, ¿no? Como bien dijiste al inicio, se habla un poco del turismo como si fuesen los que nos vamos a la playa, ¿no? Pero la inversión que hay en turismo es micro, pero es muy grande y muy importante y además muy diversa en muchos de los departamentos del Perú, ¿no? Nos faltan aeropuertos, nos faltan vías de acceso, nos falta que cada región también asuma su liderazgo en cuanto a promoción del turismo en sí. Tenemos solamente un actor que es PROMPERÚ, pero no tenemos las regiones activas promoviendo el turismo de sus regiones, ¿no? Como otros países sí lo hacen. Entonces, invocamos que esto suceda también desde las regiones, ¿no? Magnífico. Muy bien, Enrique Quiñones, presidente de Apotur, Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo Interno y socio gerente de Viajes Pacífico. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Feliz noche también.